em, em, digamos, discutamos acerca de cómo se crean estos ecosistemas de inteligencia artificial en los contextos de evaluación de políticas públicas y de programas sociales. Y en particular, hoy nos vamos a enfocar en la experiencia que tenemos desde Econometría Consultores, una firma colombiana, digamos que especializada en la evaluación de programas sociales y de políticas públicas en la región, pero también en diversos lugares del mundo, especialmente en contextos de desarrollo. Y en particular, hoy queremos discutir cómo se pueden desarrollar herramientas propias y cómo podemos poner en práctica también métodos mixtos utilizando inteligencia artificial. Quisiera antes de comenzar darle la bienvenida a nuestros panelistas. Estamos hoy con Adriana Cárdenas. Adriana Cárdenas es ingeniera de sistemas, cuenta ya con más de 15 años en la firma, tiene mucha experiencia evaluando programas y políticas públicas. Su énfasis ha estado sobre todo concentrado en la aplicación de inteligencia artificial en estos, digamos, en este tipo de evaluaciones en contextos de desarrollo y también en evaluaciones institucionales. Y en particular, Adriana fue una de las creadoras de Docu, que es una herramienta de inteligencia artificial in-house de econometría, que se ha especializado en el análisis de grandes cantidades de documentos. Ya más adelante Adriana nos va a comentar. También contamos con Nuri Bejarano. Nuri Bejarano es economista, tiene también muchos años de experiencia en econometría y ha liderado sobre todo las evaluaciones de impacto de la firma y ha estado innovando en la aplicación de métodos de Machine Learning, específicamente en contextos de desarrollo y de evaluaciones de impacto. Entonces ella nos va a comentar también un poco cómo ha sido su experiencia. Y también contamos con Gabriel Hernández. Gabriel creo que está teniendo problemas técnicos de acceso a la cámara, pero yo creo que no demora en conectarse. Gabriel es politólogo, también ha trabajado en la firma como analista cualitativo y digamos que su expertise se ha centrado en utilizar métodos de inteligencia artificial para ser más eficiente y también para aumentar la capacidad de análisis específicamente adaptado al contexto cualitativo. Entonces, pues digamos que sin más preámbulos me gustaría comenzar con esta conversación. Digamos que la idea de este panel un poco va a funcionar como un panel de conversación en el cual pues vamos a aprovechar la experiencia de cada uno de los panelistas y vamos a abordar sobre todo temas relacionados con la utilidad de la aplicación de este tipo de técnicas en los contextos de evaluación y cuáles es como la ganancia y también los retos que se enfrentan cuando se utiliza este tipo de técnicas. Entonces, me gustaría comenzar con Adriana, quien, como les comenté, fue una de las creadoras de Docu, una herramienta de inteligencia artificial hecha in-house que permite el análisis documental, digamos, para las evaluaciones en contextos de política pública y de evaluación de programas sociales. Y quisiera preguntarte, Adriana, desde tu experiencia, ¿cuáles crees tú que han sido las ventajas de utilizar esta herramienta concretamente en evaluaciones y qué barreras, digamos, tanto prácticas como metodológicas, tuvieron ustedes al momento de desarrollar esa herramienta in-house? Vale, gracias María Camila. Bueno, primero que todo, agradecerte pues por esta invitación. Estoy muy complacida de poder acompañar este panel, esta charla que vamos a tener en torno a estos temas pues que son tan importantes para la evaluación de política pública, sobre todo en este contexto de crecimiento vertiginoso de las herramientas de inteligencia artificial. Y por supuesto, pues a Glocal por facilitar estos espacios y a las personas pues, que nos están acompañando en este momento, pues la verdad, muchas gracias. Y antes de hablarte de las ventajas o de hablarles de las ventajas y pues los retos que tuvimos desarrollando esta herramienta, quisiera como contextualizar un poquito el por qué llegamos a tomar la decisión de desarrollar una herramienta in-house. Em, Digamos que en los temas de evaluación y los proyectos de evaluación de políticas públicas nos hemos enfrentado en varias oportunidades con la problemática de analizar repositorios o sí, repositorios documentales que pues nuestros clientes nos comparten para hacer los análisis. Y en algunas oportunidades estos repositorios son de cientos, miles, decenas, miles de documentos. Yo he estado incluso en proyectos en donde nos hemos enfrentado a 7.000 documentos, 5.000 documentos, o sea, es bastante
digamos, el volumen es muy amplio. Y pues tratar de analizar y organizar cómo abordar esta información o el análisis de esta información de manera manual, pues era todo un reto. Nos exigía un montón de recursos. Perdóname, ¿puedes apagar el micrófono? Creo que aquí tenemos una opción de configuración para apagar micrófonos. Ya, Adriana, ya la silencié a la participante. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, como les contaba, pues analizar este tipo de volumen de información manualmente, pues exigía, pues había que hacerlo, pero exigía bastante recurso en tiempo y en equipo. Entonces, ya por el 2024 decidimos en alianza con en colaboración con nuestro aliado estratégico Natura Software, que es nuestro partner tecnológico, y aprovechando pues, la potencia de los modelos de lenguaje de gran tamaño, los MLL, pues nos lanzamos a diseñar una herramienta propia que es de tipo RAG, pues que le nombramos Doku con K, que es una herramienta pues, que nos permite, al ser una herramienta tipo RAG, ¿qué quiere decir? Que le podemos integrar o proveer información al modelo, información propia de fuentes de información que nosotros poseemos, y el modelo nos va a poder responder a consultas o búsquedas sobre esta información en particular, ¿sí? No sobre los datos o sobre la información que ya tiene el modelo per se y por defecto, sino específicamente sobre esa colección de documentos. Entonces, esto hace que las respuestas pues sean acotadas y pues específicamente el universo de búsqueda es el que nosotros necesitamos efectivamente analizar. Eso es un sistema RAG y en eso pues terminó siendo Docu. Entonces, en principio lo que Docu nos permite hacer es que nosotros tenemos usamos Google Drive corporativo. Entonces creamos una carpeta y allí, pues cuando se genera el proyecto y recibimos la información, obviamente pues revisando todo el tema de privacidad primero y los accesos y los permisos, ubicamos el repositorio de información en una carpeta, conectamos la herramienta con ese repositorio y lo que nos va a arrojar de manera muy rápida, eso es en cuestión de minutos o algunas pocas horas, dependiendo del tamaño del repositorio, nos brinda un reporte en Excel con el inventario del 100% de la documentación y con la metadata que se puede sacar de los datos. Entonces sabemos primero cuántos archivos tenemos, en qué directorio están ubicados dentro de esa carpeta, cuál es la URL de acceso. Entonces desde el mismo inventario con un clic podemos entrar al documento. Qué extensión tiene. Entonces ahí podemos saber muy rápido que si tenemos bases de datos, presentaciones, archivos multimedia, documentos, PDFs. Bueno, pues con la extensión uno ya puede hacer un mapeo de con qué tipo de información cuenta. El autor, la fecha, si es un documento, si es un informe, si tiene datos financieros, digamos como una tipología muy básica de qué tipo de documento hay. El idioma también. Y quizás lo que también es muy importante y que ha sido muy útil para nosotros es que nos hace un resumen muy completo de cada documento y nos identifica como palabras clave y cuáles son los problemas y de pronto los abordajes metodológicos que hay que se pueden identificar en el documento. Y también podemos dar un diagnóstico muy rápido de si hay un problema de acceso o si el archivo está dañado, no se puede leer. Entonces eso nos ayuda también a que rápidamente dar feedback a nuestro cliente de, bueno, tuvimos ciertas dificultades para acceder a cierta información. Entonces eso nos ayuda como a ser muy eficientes en esos análisis iniciales. Y también este tipo de información al estar pues en un archivo de Excel que es muy fácil hacer filtros pues hacer verificaciones, pues también nos ayuda como el tema de distribución, porque pues ahí rápidamente uno puede decir, bueno, cómo distribuimos el análisis del repositorio, el experto tal se encarga de revisar estos documentos, todo el equipo tendría que revisar este tipo de documentos, estos de pronto no son tan relevantes, entonces se cuenta con una información de mucho valor pues para poder gestionar ese tipo de colecciones y de repositorios pues, que son muy grandes. Eso es básicamente lo que hace Docu. También eso es como la primera fase básica. Y hay una fase más avanzada en donde podemos integrar como parámetros que se pueden traducir en preguntas orientadoras, en subpreguntas, en categorías, en hipótesis, ¿sí?
Y allí definimos estos parámetros y le damos esta información a la inteligencia artificial y lo que va a hacer el modelo es revisar en qué documentos se abordan esos temas. ¿Sí? Entonces, también como resultado obtenemos de ese inventario de documentación cuáles son los documentos más relevantes que abordan los temas específicos que estamos buscando. Allí hay una calificación que se hace internamente en el modelo, que es un score de presencia temática, que va de 0 a 1, donde 1 es como la relevancia es total, o sea, ese documento hay que mirarlo sí o sí para revisar este tema, y pues los que están de pronto por menos de 70%, pues ya no son tan relevantes y de pronto uno no se enfoca allí. ¿Sí? Entonces, también adicional al score de presencia temática, nos trae como un extracto de los documentos, nos extrae la información que utilizó para evidenciar por qué se clasifica como relevante y una justificación también de esa relevancia. Entonces, ya con este contexto de lo que hace Docu, pues cuáles son las ventajas. Allí, pues en primer lugar es la eficiencia en tiempo y en costos. Efectivamente, este proceso se hace muy rápido. El análisis avanzado tarda un poquito más porque aquí ya hay un proceso más profundo, claramente, pero sin duda el tiempo que nos ahorra pues para identificar cuáles son los documentos relevantes que efectivamente hay que revisar dependiendo de cada tema, pues es muy importante. ¿M? Y también los costos. Doc utiliza la API de OpenAI, entonces, para hacer los procesamientos, pero no es muy relevante el costo respecto a lo que, comparado con lo que tendríamos que hacerlo, pues, de otros, con recurso básicamente manual, ¿sí? También la cantidad de documentos que podemos analizar es ilimitada. Otras herramientas, por ejemplo, NotebookLM también es un RAG que conocemos en el mercado, un RAG, pero Notebook nos limita a 300 documentos como por cuaderno. Acá podemos, es ilimitado, podemos tener, precisamente por eso lo hicimos, pensando en que pudiéramos procesar miles de documentos sin límite, entonces lo podemos hacer con la herramienta. Ahí nos va a afectar un poquito el rendimiento y el tiempo, pero pues no es muy, tampoco tan significativo. Y otra ventaja que nos parece muy importante de Docu es que no se reemplaza la intervención, o sea, el análisis del experto, porque Docu no te hace el análisis, sino lo que hace es que te facilita un filtro de los documentos en donde hay que enfocar el análisis. Entonces, eso nos parece súper importante porque a veces por la comodidad, cuando ya nos brinda un análisis ya muy elaborado y muy demasiado, como decimos acá en Colombia, pues de pronto el experto opta por no profundizar tanto en el análisis y se queda con esa visión. En cambio, con Docu es más un filtro de decirle, mire, de estos 7.000 documentos, revise estos 10 que son los clave que usted necesita pues ver para abordar o responder la pregunta que usted está haciendo. ¿Sí? Otra ventaja de Docu es la exhaustividad analítica, porque pues acá se revisan el 100% de la documentación. Entonces, de hecho, en la lista pues sale como la cantidad, todos los documentos y nos dice pues como cuál fue el resultado del análisis del universo. Entonces, eso nos ayuda a tener como más tranquilidad en cuanto a que de pronto no estamos omitiendo algún hallazgo relevante porque se revisa al 100%. La privacidad es otra ventaja que valoramos mucho porque pues no estamos en ningún momento exponiendo esta información a algún ambiente público o al utilizar pues la API de OpenAI, confiamos, según lo que dicen los términos de privacidad de OpenAI, pues esta información no se usa para entrenamiento del modelo. Otra ventaja también es la trazabilidad, porque pues con la estructura que sale el reporte, no podemos ver efectivamente de dónde salió la información, de qué fuente, de qué extracto exactamente salió la evidencia o, bueno, o la conclusión o el hallazgo. Entonces eso nos permite tener trazabilidad pues de dónde salió la información originalmente. También tenemos manejo multidioma, que es otra ventaja. Podemos entregar documentos en diferentes. Hemos tenido experiencias en inglés y en portugués y pues nos devuelve los resultados en español. No tenemos que preocuparnos por el idioma. Y hacer una herramienta propia, pues tenemos el 100% del control en cuanto a la evolución de la plataforma. Podemos de pronto adaptarla, mejorarla, porque pues el código es nuestro y pues eso nos da mucha flexibilidad. Y ya para terminar, las barreras que encontramos, pues uno es la calidad de la información.
A veces los documentos pues no tienen la metadata completa, entonces no necesariamente ese inventario sale tan completo como uno quisiera, depende de la información de metadata que tengan los documentos. También hay documentos que no se pueden pasar por OCR. OCR es el proceso que uno hace, por ejemplo, cuando un documento está escaneado, pero es legible, o sea, es una imagen, pero es legible, y entonces el OCR puede extraer el texto y ya lo puede procesar. Hay algunos documentos que están como imágenes, pero el OCR no es capaz de, o no, la calidad es muy buena y el OCR no es capaz de generar los textos, entonces allí pues la inteligencia no puede hacer mucho y se afectan los resultados. También el diseño de los parámetros, pues si le entregamos unos parámetros o unas preguntas muy genéricas, pues los resultados asimismo van a abordar de pronto temas que no son tan precisos. Entonces, el diseño de los parámetros que se le entregan tiene que ser muy concreto, muy al punto, ¿sí? No tan generales, porque si no los resultados de pronto no son los que estábamos esperando. La calibración del modelo a lo largo de los ejercicios que hemos hecho también ha sido un desafío porque pues en las pruebas que hacemos tratamos de hacer verificación también humana como para ver cómo están los resultados y allí hemos tenido que hacer ajustes continuos para cada vez calibrar mejor el modelo y mejorar las respuestas. Y otra desventaja que tenemos es que solamente estamos procesando texto, o sea, PDFs y .doc. No estamos procesando ni archivos multimedia, ni de voz, ni de video. De pronto más adelante se estará en el stack como de evolutivo de la herramienta, pero por ahora solo texto en PDF y .doc. Es como las barreras que hemos identificado y eso sería como Docu como herramienta in-house. Muchas gracias, Adriana. Súper interesante porque siento que la compañía como que identificó una necesidad, necesitamos ampliar la capacidad y la IA ofrece la alternativa de hacerlo de una manera muy eficiente, digamos, sin llegar a recurrir a altos costos de capital humano directamente, pero de todos modos, como tú bien mencionabas, se requiere todavía la supervisión sobre la herramienta. Pero buenísimo, por ejemplo, que al hacerla in-house se pudo adaptar las necesidades, digamos, a contextos puntuales de evaluación, como tú dices, refinar los parámetros y hacer un poco más asertiva, si se puede decir de alguna manera, la herramienta. Entonces, pues digamos que nos parece una alternativa muy interesante. Ahora, digamos, para aquellos que dicen, bueno, de pronto algo in-house puede llegar a tomar mucho más tiempo, vamos a hablar un poco acerca de herramientas que ya están como tal desarrolladas, como los modelos de aprendizaje de máquinas o machine learning, como se conocen en el mundo, aterrizados muy concretamente a los casos de evaluación en temas de desarrollo. Entonces, Nuri ha venido trabajando desde la evaluación de impacto, muy centrada en la aplicación de técnicas de machine learning. Y quisiera preguntarle a Nuri, porque digamos, para los que han entrado un poquito más en detalle en la evaluación de impacto, los sistemas de evaluación de impacto están, digamos, sustentados por toda una teoría econométrica enredadísima, con la que torturan a los estudiantes de economía en la universidad. Y digamos que el machine learning de alguna manera ha logrado permear esta rama que es bastante rigurosa, bastante picky. Entonces quisiera preguntarle a Nuri, en medio de todo este montón de requisitos que generalmente tienen las evaluaciones de impacto, ¿qué fue lo que la llevó a utilizar técnicas de machine learning, digamos, a meterse en ese enredo todavía más complicado? ¿Y cuáles desde su experiencia han sido las ventajas de utilizar este tipo de modelos frente a las metodologías tradicionales que uno de evaluación de impacto o de econometría termina utilizando en contextos de desarrollo? Muchísimas gracias, María Camila. Muy buenos días para todos. Un gusto. Es un placer estar aquí charlando un rato frente a estos nuevos desarrollos en evaluación. Bienvenidos. Entonces, particularmente, Cami, ¿por qué decidí usarla? Para hacer más robusto el ejercicio que estaba desarrollando, ¿cierto? Como tú dices, hay múltiples técnicas. Múltiples desarrollos, ¿cierto? Desde lo que nos enseñaban en la universidad y pues cada vez hay más innovaciones. Sin embargo, pues con el pasar del tiempo se evidencian falencias en todas las técnicas que desde la universidad nos han enseñado. Entonces, básicamente decidí usarla por hacer más robusto el ejercicio y por presentar una innovación ante el cliente, ¿cierto? Entonces, los conocedores de las evaluaciones de impacto saben que hay múltiples técnicas, ¿cierto? Dependiendo del contexto, dependiendo de la disponibilidad de información, de lo que se desee evaluar, de las condiciones en que se ejecuta la intervención, pues asimismo se selecciona la evaluación de impacto.
Para el caso particular en el que lo he usado yo, ha sido para ejercicios de emparejamiento, ¿sí? Aquí he usado las técnicas de Machine Learning, un poco de recorderis en qué consiste este emparejamiento, digamos, en casos de inferencia causal con datos observacionales. El emparejamiento consiste en comparar a un grupo, ¿cierto?, de individuos que recibieron una intervención, que es lo que llamamos un tratamiento, lo comparamos con otro grupo de personas que no recibió la intervención, o sea, un grupo de control, ¿cierto? Entonces, el emparejamiento consiste en seleccionar o hallar la forma en poder contrastar este grupo con este, digamos, para no hacerlo una simple diferencia de medias por todos los sesgos que tiene, sino sencillamente alinearlos de la mejor forma para poder estimar el impacto de la intervención. Y ese alineamiento, ese emparejamiento, es lo que tiene por detrás la técnica, saber, basados en sus características, en datos que estoy observando, cómo puedo hacerles un match. Eso, en resumidas cuentas, es un emparejamiento, ¿cierto? Entonces, desde las universidades, desde la literatura, se han venido desarrollando múltiples técnicas, ¿cierto? La más como no, acogida en los cursos de econometría es el propensity score matching, que es una técnica que, dado el tiempo en que se desarrolló, eliminó muchos limitantes que existían e hizo el ejercicio mucho más fácil, ¿cierto? Consiste en una técnica que reduce la dimensionalidad, digamos, estas múltiples variables que tenemos, estos datos observacionales, los reducen solamente un score para poder, con base en ese score, comparar mis dos grupos y así determinar el impacto. Sin embargo, últimamente se ha evidenciado desde la literatura las limitaciones que tiene esa técnica, ¿cierto? Que depende mucho de las variables disponibles, ¿cierto? De las variables que se seleccionen, de lo que tú digas, ok, una persona recibe el tratamiento por X, Y o Z razón, ¿cierto? Tú estás definiendo un modelo ahí. Esa es la gran limitante de los propensity. Entonces, por eso surge el Machine Learning como una alternativa para solucionar ese problema. Particularmente en emparejamiento se pueden resumir dos grandes técnicas, bosques aleatorios o redes neuronales. Yo usé bosques aleatorios, ¿cierto? La ventaja que tiene esta técnica frente al tradicional propensity es que no es paramétrico. ¿Qué quiere decir que no es paramétrico? Que no tengo que darle una forma funcional, no tengo que decirle, ok, córreme un logit, córreme un probit. No, sencillamente yo le asigno unas variables y él, basado en un balance de las covariables, pues determina la mejor forma, pues basados en un bosque aleatorio, ¿cierto? Que es, divide los datos y por subconjunto los va contrastando y lo hace múltiples veces, pues determina cuál es la mejor forma de generar un score para poder emparejar esos dos grupos, ¿cierto? Entonces, primero, no es paramétrico, no asume ninguna forma funcional, lo que es una ventaja. Y lo otro, la otra gran ventaja que tiene o por la cual decidí usarlo es porque es útil cuando se tiene un gran número de variables observacionales, ¿cierto? Esto es lo pongo ahí con un asterisco porque eso puede llegar a convertirse en una desventaja. Y es que cuando se tiene un gran número disponible de información para generar esos pareos, pues, y tú no sabes cuál, pues tú incluyes en el modelo todas esas variables, es literal una caja negra, si uno quiere ser muy ilustrativo, y te dice, ok, la mejor forma de hacer el match es este, ¿cierto? Eso puede ser también un problema, pero pues es una ventaja cuando se tiene un gran número de variables, porque hace el ejercicio mucho más eficiente en temas de tiempo, ¿cierto? Entonces, esta técnica la usé en dos ejercicios de evaluación. Uno para una evaluación de impacto de un programa de primera infancia y otro para un programa de vivienda. En el primer caso, en el de primera infancia, lo contrasté contra otro método no paramétrico, pero que no pertenece a la suite de Machine Learning,
y los resultados eran consistentes en cuanto a, digamos, al signo, ¿cierto? Si el impacto era positivo en un caso, en el otro también, si era estadísticamente significativo, en el otro también, ¿cierto? Variaba era un poco en las magnitudes, pero pues el hecho de que sean similares da tranquilidad a la hora de presentar los resultados porque son robustos, independientemente de cuál metodología se escoja, pues está arrojando los mismos mensajes. Lo mismo en el otro ejercicio, en el programa de la en el programa de vivienda. En este contraste la técnica de Machine Learning con las tradicionales, con la del el emparejamiento por propensity score matching y otra técnica que también tiene algunas ventajas que se conoce como genetic matching. Mismo resultado, eh, eran similares en signos, en significancia estadística, variaba en magnitudes, pero da la tranquilidad que si encuentras o no un impacto y es consistente, tú puedes decirle al cliente, al investigador, en el caso de que sea un desarrollo de algún tema en particular, con tranquilidad si existe o no el impacto, ¿cierto? Entonces, esa es como la motivación que tuve para usarla. Las ventajas ya las he venido mencionando a lo largo de la intervención. Sirve para generar análisis robustos, hay contraste de metodologías, ¿cierto? Estas, digamos, la de Machine Learning corrige las falencias del tradicional propensity, pero al usarlas todas, digamos, y si encuentro resultados similares entre el contraste, pues estoy eh, eliminando las falencias de uno al compararlo con el otro, entonces pues es un ejercicio muy bueno. La otra ventaja que tiene, también ya la mencioné, es útil cuando no se tiene claridad frente a un marco teórico, no hay detrás algo que me diga, ok, esto es lo que define que un sujeto sea intervenido o no, entonces pues no se tiene la claridad, pues la técnica permite realizar el ejercicio. Esa selección se hace de forma automática, ¿cierto? No hay necesidad de definir una forma funcional y lo que hace por detrás es que va maximizando el balance de las covariables entre grupos. Es eficiente para el manejo de una gran cantidad de datos y se programa en R y Python. Entonces, es software libre, permite que cualquier persona pueda replicarlo, pueda implementarlo. Entonces, es un plus para temas de transferencia de conocimiento, de querer aprender. ¿Qué retos encontré? ¿Cierto? Es un poco el cambiar el chip, ¿cierto? De lo que nos enseñan en la universidad, como son técnicas relativamente o desarrollos relativamente nuevos, no todas las universidades los han empezado a implementar y por ende, pues la documentación al respecto no es tan amplia, ¿cierto? Entonces, si tú quieres jugar un poco con los parámetros, con las definiciones, puedes tener como esa limitación de no tener el soporte de la literatura, pero pues digamos ahí tiene que entrar el tema del marco teórico ya de tu ejercicio como un conjunto para poder solventar esa limitación. Y hay otro riesgo que tiene la herramienta, la técnica, perdón, y es un riesgo de overload, digamos, de la predicción, es que puedas predecir demasiado bien, demasiado perfecto que un sujeto reciba o no el tratamiento. Esto tiene un problema, te elimina uno de los supuestos necesarios para correr el ejercicio, que es el soporte común. Entonces, pues esos son como los retos que evidencié en mi ejercicio, Cami. Muchas gracias, Nuri. Definitivamente un reto en el que te embarcaste y creo que pues le trajo mucha robustez y sobre todo pienso yo que la riqueza de incorporarlo, así como tú dices, es pues primero que no tengo que casarme con una forma funcional de la predicción y segundo que puedo aprovechar más toda la información disponible siempre y cuando la haya. Entonces es casi que también aprovechar los recursos disponibles que siempre son costosos a nivel de evaluaciones de programas y políticas públicas. Gabriel, de lo cuanti pasamos a lo quali. Sé que ya tienes mucha experiencia aplicando diferentes técnicas de inteligencia artificial para el análisis cualitativo, pero quería que nos contaras un poco específicamente en qué parte del proceso es que tú has, digamos, aplicado técnicas de evaluación de impacto
y cómo te ha ido en las diferentes etapas en las que has podido aplicarlo. Listo, Cami, bueno, muchas gracias. Eh, Voy a empezar como detallando cuáles son esas etapas que nosotros tenemos en el análisis cualitativo, como para poder dar un contexto general de cómo se ha venido integrando la, el uso de inteligencia artificial en cada una de esas etapas. También cómo hacer esta aclaración de vienen y lo que voy a exponer son reflexiones a nivel individual que he tenido por lo menos el último año en términos del uso de inteligencia artificial en estas diferentes etapas, pero también las reflexiones colectivas que hemos hecho desde el equipo cualitativo en cómo integrar el uso de herramientas de inteligencia artificial, porque es algo que hemos venido haciendo desde aproximadamente hace un año, año y medio, y creo que hemos tenido muchos avances, muchas experiencias positivas y muchos aprendizajes. Entonces podemos decir que las etapas del análisis cualitativo son la construcción de la matriz de consistencia. Este es un proceso en el que siempre participa todo el equipo evaluador, quantis, qualis, directores, expertos, expertas. La elaboración de los instrumentos de recolección de información, la aplicación y recolección de la información y la sistematización y análisis de la información. Ya cuando nosotros tenemos todo este proceso consolidado, pasamos al proceso de presentación de la información. ¿Qué hacemos en cada una de estas etapas? Entonces, podemos decir que en este primer momento de la construcción de la matriz de consistencia, hacemos una definición de esas categorías de análisis que vamos a usar para dar respuesta a las preguntas de evaluación. Estas categorías de análisis eh, las incorporamos y son nuestra base para la elaboración de los instrumentos de recolección de información cualitativa. Entonces, hablamos acá de entrevistas semiestructuradas, hablamos de grupos focales, hablamos de observaciones participantes, entre otras, pero serán estos instrumentos de recolección de información cualitativa lo que nos permitirá ir a hablar con los actores, recoger la información y darle respuesta a las preguntas de evaluación. Entonces, ya con estos instrumentos salimos a recolectar la información con los distintos actores, los actores que tengamos definidos, aplicando las distintas técnicas que tengamos definidas. Posterior a ello, pasamos ya a una sistematización y análisis de la información, es decir, cuando ya hemos hablado con todos los actores, cuando ya tenemos todas las transcripciones, pasamos a un proceso de sistematización y análisis en el que hacemos uso de software especializado para el análisis de información cualitativo. Generalmente hemos venido usando Atlas T los últimos 2 años aproximadamente. No quiere decir que sea el único que usemos, pero sí hemos venido pues especializándonos en este. Hacemos un proceso de codificación de primer nivel, que es coger todas esas respuestas que nos dan los actores y meterlos en cajitas. Ponerles una etiqueta. Entonces, a la pregunta ¿cuál es su nombre? ¿A qué se dedica? Lo metemos, todas esas respuestas las metemos en una misma cajita para pasar a un proceso de codificación de segundo nivel. En ese proceso de codificación de segundo nivel, ya hacemos una lectura rigurosa de cada una de esas citas y de cada uno de esos fragmentos e identificamos los códigos de segundo nivel o los códigos emergentes. Finalmente, pues ya realizamos la presentación de la información, ya analizada toda la información, pasamos a un momento de presentación de la información o a la redacción del documento a partir de la información analizada. Este proceso nosotros lo aplicamos sin importar el tipo de evaluación que estamos haciendo. Es un proceso, digamos, como muy estandarizado que tenemos dentro del equipo Quali y que con sus seguramente detalles y particularidades, cada uno de los analistas va a realizar. Entonces, viene la pregunta de cómo hemos venido y cómo ha ido incorporando el uso de inteligencia artificial en cada una de estas etapas. Entonces, principalmente se han usado dos herramientas y yo he venido usando dos herramientas. La primera es Gemini y la segunda es Notebook LE. Porque estas dos herramientas se han ajustado a las necesidades que yo tengo como analista cualitativo. Este es un proceso, como les mencionaba, en el que se han hecho distintas pruebas que nos ha llevado a resultados distintos, que nos ha llevado a aprendizajes distintos,
que ha sido una cuestión de prueba y error, de sentarnos y trabajar con la inteligencia artificial, pero que ha permitido concluir algo relevante y que fue una conclusión que llegamos a nivel equipo y que a mí me parece muy importante resaltar y que va a ser el eje de lo que te iré respondiendo y de lo que iremos conversando, y es que la IA no puede reemplazar lo que nosotros hemos venido haciendo y hacemos como analistas cualitativos, pero sí es una herramienta que podemos integrar y de la cual nos podemos apoyar para que nuestros procesos tengan una mayor calidad y sean más eficientes. Entonces son dos puntos que hemos podido como lograr, como mejoramos la calidad del trabajo, pero también hemos logrado ser más eficientes. Entonces, se han piloteado los instrumentos de recolección de información para la identificación de ambigüedades en las preguntas. Ese sería como un primer uso en el que hemos integrado la IA en una de esas etapas, que es un momento en el que nosotros construimos el instrumento y esto es una experiencia de hace aproximadamente un año en un proyecto de una evaluación de política pública que se consistió en construir un prompt en Gemini y decirle cómo responde este instrumento como si fueras tal funcionario que ocupas tal cargo, tienes tal entidad y esa respuesta tiene que estar enmarcada en esta evaluación que tiene los siguientes objetivos y demás. Entonces se le dio un contexto, se pasó el instrumento o los instrumentos por Gemini, un poco con la expectativa de que respondiera eh, como si fuera ese funcionario, y creo que en ese momento cuando yo lo estaba haciendo lo que esperaba y lo que quería era tal vez anticiparme a la respuesta que que yo podía conseguir en ese momento para la evaluación, pero el resultado fue distinto y el resultado que nos dio, y ya lo detallo un poquito más adelante, es que permitió de una u otra forma encontrar ambigüedades en las preguntas que se estaban formulando en los instrumentos. Una segunda incorporación de la IA en estas etapas, o prueba de la IA en estas etapas, fue una que tuvo cero éxito, pero fue muy importante desde mi perspectiva para mí poder haberlo intentado, y fue la codificación de primer nivel, justamente en un proyecto que estamos cerrando ya, esperamos que esta semana. Ya un poquito más adelante te contaré por qué no fue con éxito, pero también intentamos hacer la codificación de segundo nivel y fue sin éxito de nuevo. Pero estas experiencias pues permitió de una u otra forma reforzar esta conclusión que creo que es a la que llegamos como equipo Quali, y es: no podemos reemplazar lo que nosotros hacemos, eh, que es principalmente toda esta lectura de la información y toda la interpretación de la información que tenemos eh, con IA. Pero digamos que la experiencia de haber intentado la codificación de primer y segundo nivel con inteligencia artificial fue sumamente importante para poder llegar a esa conclusión. Y algo que generalmente nosotros hacemos, que es la realización de búsquedas de fuentes secundarias, también es algo que se ha podido. Sí, sí, ya ahorita yo creo que más adelante te puedo ir contando un poco cómo fue esa experiencia, el proceso de codificación de primer y segundo nivel. Eh, pero entonces cierro la idea, y es que se ha realizado pues búsquedas de fuentes de información secundaria con inteligencia artificial. Ha sido sumamente útil. Yo creo que esto ha sido sumamente relevante y que nos ha ahorrado un montón de tiempo. Creo que es uno de los puntos donde yo digo, acá es evidente que la IA es sumamente importante porque nos reduce un montón el tiempo de tú estar buscando artículos, de estar buscando documentos, porque te da una guía o una línea para tú seguir y poder encontrar esa información. Y finalmente, para dar cierre, se ha hecho la revisión de información secundaria haciendo uso de Notebook LM. Yo creo que esto yo lo he integrado por lo menos en dos proyectos. Uno de esos que se han integrado es el que estamos cerrando justamente ahorita en junio, pero también hemos hecho para otras entidades a nivel territorial este análisis de información secundaria haciendo uso del Notebook.
los resultados desde mi perspectiva han sido positivos. Creo que hay algunos detalles que se pueden como perfilar y se pueden como detallar en estos procesos, pero han sido, digamos, como en conclusión, como positivos. Entonces, esa ha sido como hasta ahora la manera en cómo a nivel individual he venido utilizando la IA, pero también como el equipo Quali también lo ha venido haciendo por lo menos en este último año, año y medio. Gracias, Gabriel. No sé si quieras aprovechar y de una vez le podemos contestar a Neus, que nos escribió que si podías detallar un poco más acerca de qué no funcionó bien con la IA en los casos que estabas contándonos de pilotear los instrumentos, de hacer los análisis de primer y segundo nivel. Ay, yo no sé qué pasó con mi cámara, pero bueno, voy a ir respondiendo. Bueno, te cuento el análisis perdón, la codificación de primer nivel. Esta se hizo con no es una evaluación propiamente, es un estudio que estamos realizando. Se trató de hacer con Gemini. Tenemos otra experiencia, pero esa no es mía, es de otros compañeros, pero en mi caso fue hacer, sí, la codificación de primer nivel que consiste en identificar dónde están las preguntas que hacemos del instrumento y todas esas respuestas que nos dan, meterlas en una misma cajita y esa cajita le ponemos una etiqueta, le ponemos un código. Entonces, de nuevo, la pregunta clásica es, por ejemplo, barreras en la operación de la política pública. Entonces, hacemos esa pregunta a los actores que vamos a hacerla y todas las respuestas que nos dan las metemos en esa cajita que se llama barreras en la operación de política pública. Este es un proceso muy sistemático, muy sistemático. Realmente no es algo en donde tú tengas que leer toda la información, ¿no? Es algo donde identificas pregunta y respuesta y para la cajita. Se intentó hacer con IA para este proyecto que te cuento. Creo que teníamos aproximadamente 72 aplicaciones entre grupos focales y entrevistas. Eh, y al principio la IA no lograba coger todas las respuestas que nos daban a las preguntas. Se fue mejorando el prompt, se fue mejorando el prompt, eh, hasta un punto en el que de las 50 preguntas que tenía el instrumento, aproximadamente, es un instrumento súper largo, solo logró codificar en primer nivel 30. Entonces quedaban 20 por fuera y pues era mucha información que de una u otra forma era importante pues que la lográramos tener codificada en primer nivel. Y un poco la conclusión de ese día, ya cuando traté ya llegué a un prompt, digamos, como en el que se suponía que lograba ya la codificación de primer nivel, Gemini dijo como, no lo puedo hacer. Son muchos tokens, me estás pidiendo ya mucho, no lo puedo lograr. Y ahí pues digamos que fue como el momento en el que de mi parte pues concluí que había cosas que la IA no podía hacer en el marco de, de lo que nosotros hacemos como analistas cualitativos. Y en la codificación de segundo nivel, para dar como cierre y poder como detallar eso, los análisis que hace generalmente la información, sea primaria o secundaria, y eso lo intenté hacer con Gemini para otro proyecto. Esto no era como transcripciones propiamente, sino los apuntes que tomaban los profesionales de campo en las aplicaciones cualitativas. No lograba dar, digamos, como llegar a puntos o detallar la información tal como lo haría una persona o como lo haría un humano. Digamos que lograba llegar a ciertas generalidades y especificidades de la información, pero eran generalidades y especificidades que tú al ya ver la información sabes que puedes lograr más y llegar a más, a una interpretación, digamos, como de un nivel mucho más alto y mejor que, que, que como lo hizo en ese momento la inteligencia artificial. Hay otra experiencia, pero bueno, es así, no les puedo contar porque es de otros miembros del equipo, pero digamos que curiosamente pues llegamos al mismo punto y fue, sí, como no es factible hacerlo aún. Gracias, Gabriel, por la aclaración. De hecho, tú pones sobre la mesa un tema que es muy interesante y es
¿hasta qué punto ya hemos visto que la inteligencia artificial llegó para quedarse? Muy difícilmente podemos visualizar escenarios en los cuales vamos a poder prescindir de la inteligencia artificial, sea cual sea el tipo de análisis que estamos haciendo. Pero yo quisiera preguntarle a los panelistas, desde su experiencia y un poco en esta última línea que hacía énfasis Gabriel, ¿hasta qué punto y particularmente en qué etapas de los procesos o en qué tipo del análisis ustedes consideran que aún es imprescindible el capital humano y el rol del evaluador en la calidad de la evaluación que se está desarrollando? No sé, Nuri, si quisieras comenzar mientras Gabriel logra resolverlo de su cámara. Claro que sí, también. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tareas, digamos, desde la experiencia que yo he tenido y lo que considero siguen siendo o son exclusivas de los evaluadores y cuáles de la IA, ¿cierto? Que yo no considere que la CIA la reemplace. En el caso de la evaluación de impacto, es por ejemplo, la definición, la selección de la metodología y del modelo, ¿cierto? Eso, a pesar de que haya estrategias de iteraciones, de selecciones, pero eso sigue siendo potestad del investigador, ¿cierto? Porque ahí influyen muchas variables. Depende de los datos disponibles, de la forma en que se ejecutó la intervención, ¿cierto? Del entendimiento que se tenga efectivamente de cómo se desarrolló el programa, de los parámetros, ¿cierto? En ese orden de ideas, dependiendo de todas estas variables, se selecciona la metodología y el método. Ya cuando se ha desarrollado, seleccionado esa metodología, la definición específica del modelo depende del ser humano, ¿cierto? Digamos, si estamos hablando aquí de la estrategia de emparejamiento, las variables que al final tú escojas para que se haga el pareo, pues nuevamente, lo que yo considero deben seguir un marco teórico, ¿cierto? Debe estar soportado en la evidencia eh, que, digamos, que fue usada para diseñar la misma intervención, ¿cierto? Entonces, pues no puede ser algo que se escoja así al azar o a la loca, sino sencillamente teniendo una lógica, poder escoger. Eso sigue siendo potestad del ser humano. Que también sigue siendo o está en cabeza del investigador, plantear las preguntas, ¿cierto? Saber el qué, el para qué, el cómo, poder preguntarle a la IA de la forma correcta, ¿cierto? La IA todavía no está en ese punto y esperemos que no llegue a ese punto en donde pueda plantear las preguntas correctas, ¿cierto? Tú sencillamente como investigador lo entiendes, ¿cierto? Lo diseñas, lo preguntas y la IA ejecuta lo que tú le digas, ¿cierto? Es como el que hace la carpintería, el trabajo más mecánico, digamos, en casos de evaluación de impacto y de lo que he venido hablando, el que hace las programaciones de los códigos, ¿cierto? Tú no necesitas en este punto ser un experto programando, tú necesitas saber preguntarle a la IA qué necesitas, ¿cierto? Otro aspecto que sigue siendo solo del investigador es la interpretación de los datos. ¿Cierto? El numerito que te sale, si tú no tienes un contexto de la intervención, de qué ha sucedido, pues no vas a poder, o la IA sola no va a poder interpretar el dato. A lo más te dice, es tanto. Pero bueno, ¿y qué? Ese tanto por ciento, ¿qué quiere decir? Eso sigue siendo potestad del ser humano. Entender el por qué, de qué llevó a que encontráramos ese resultado. Eso solo lo puede hacer el investigador de la mano de la teoría de cambio, si es que el programa o la intervención la tiene, ¿cierto? El contexto, eso la IA no puede hacerlo. Saber en dónde ahondar, qué efectos heterogéneos plantear, qué cruces hacer, eso todavía sigue estando en cabeza del investigador. Y ya por último, charlando de temas de evaluación, ya el entendimiento de los resultados, la triangulación de la información con lo que nos estaba exponiendo, por ejemplo, Gabriel, lo que viene de los insumos que vienen del ejercicio cualitativo, esa combinación de esos dos mundos, eso todavía la IA no es capaz de hacerlo. Entonces, eso sería lo que aportaría frente a tu pregunta, Carlos.
Gracias, Nuri. O sea, muy importante, digamos, el marco teórico y el criterio del evaluador. Ujú. Adri, no sé si nos quieras contar desde tu perspectiva, cómo lo ves tú. Bueno, aquí para empezar, sí consideramos que todavía la participación del evaluador es fundamental, pues, del evaluador humano, es fundamental en estos procesos. Y en torno a ese tema, que también es como una pregunta de investigación a nivel académico, quisiera compartir una experiencia que también compartí en el panel de ayer, y es sobre el proyecto que está haciendo la Universidad de Zúrich, que se llama APE, es como Evaluación Autónoma de Políticas. Y ellos lo que quieren es tratar de investigar o averiguar si una inteligencia artificial puede automatizar la evaluación de políticas públicas de extremo a extremo sin intervención humana, cero. O si es realmente inevitable que surjan resultados erróneos y se requiera la intervención de un humano. Esa es como la gran pregunta de investigación. Entonces, en este proyecto, que es netamente académico y netamente experimental, lo que están haciendo es que a través de un ecosistema de agentes están, por un lado, generando ideas como de políticas públicas, por otro lado, generando, descargando o buscando información real que es pública, ¿sí? Y con base en esos dos insumos, la inteligencia artificial lo que empieza a hacer es a construir los documentos de evaluación, realizando la propuesta de preguntas orientadoras, realizando el análisis de los datos, describiendo también cómo funciona la información, hace las gráficas, bueno, hace como todo el tema analítico por sí sola. Y dentro de este ecosistema de agentes, hay uno que funciona como un árbitro entre lo que genera la inteligencia artificial y un par humano que haya publicado un documento relacionado con ese tema de investigación o con ese tema de evaluación en alguna revista, pues, de prestigio, ¿sí? O hay algún documento, digamos, formal que tiene un peso, ¿sí? En su elaboración, hecho por humanos. Entonces, lo que hace este modelo es como un torneo de comparación entre estos dos documentos y asigna unos puntajes con una metodología que internamente, pues, el modelo tiene implementado, ¿sí? Hasta el momento, el proyecto ha generado 1000 documentos, 1000 artículos. A hoy, incluso estuve chequeando esta mañana si ya habían puesto más, ¿no? Vamos en 1000 artículos. Y el resultado de este proceso de calificación es que el puntaje promedio es de 1800, no sé cuál es el máximo, pero en promedio 1800 para el arbitraje o los puntajes que ha recibido los documentos analizados, realizados por humanos. Y los documentos realizados por la inteligencia artificial van como en 1200 de puntaje. Entonces todavía hay una brecha significativa, pero no es muy amplia, ¿no? Entonces, este ejercicio pues es interesante porque de alguna manera permite evidenciar hasta qué punto, o sea, cuáles son los límites en este momento de los modelos de inteligencia artificial, cómo se puede ir cerrando esa brecha, ¿cierto? Y en qué partes está fallando, en donde se necesita evidentemente la intervención humana, pues, para evitar esos sesgos o esas fallas. Claramente esta información que ellos generan, pues ellos mismos reconocen que tiene sesgos, que tiene alucinaciones, que tiene errores. Entonces, por más de que los documentos estén muy bien, ustedes entran a la página del proyecto y descargan cualquier documento y pues está espectacular, ¿no? Tiene toda la evidencia, las gráficas, el análisis, las preguntas orientadoras, o sea, están bien hechos, pero no necesariamente eso quiere decir que tengan información imprecisa o errores o cosas que no son ciertas, ¿sí? Entonces hay un disclosure muy importante de que esa información no se puede usar bajo ningún motivo, pues, para tomar decisiones o efectivamente coger la política pública que se revisó y pues tomar decisiones sobre ello. Y otro elemento muy importante que también tiene este proyecto es que quieren que el modelo, a través del feedback, ellos tienen algunos colaboradores y expertos que están en este proceso de revisión y hacen feedback al modelo de los problemas que se han identificado.
Entonces quieren que el modelo se autocorrija, que él mismo identifique el problema, ajuste el código y vuelve a itere hasta que llegue, digamos, a un punto de mejoramiento continuo, ¿sí? Esa es la apuesta que está haciendo la Universidad de Zurich, que me parece súper interesante porque pues nos deja ver, es como la frontera y nos deja ver cuáles son las potencialidades y las limitaciones también de estas tecnologías a hoy, ¿sí? A ver, aquí nos pregunta Luis Borges, ¿hasta qué punto llegará la IA a generar menos errores que el ser humano, hablando de evolución de ambas partes? Sí, es una pregunta difícil de responder. Precisamente estos ejercicios académicos creo que están tratando también de investigar eso, sobre todo en política pública, porque ¿cuál es el problema de la política pública? Es que se toman decisiones, pues aquí todos sabemos, que afectan a las personas. Entonces es un tema muy delicado en donde un sesgo, una omisión de información relevante, unas decisiones que de pronto desfavorezcan a un cierto tipo de población o favorezcan a otras, eso es muy delicado. Entonces, yo creo que también estos ejercicios académicos experimentales nos ayudan como a saber qué tan confiable es utilizar estas tecnologías para tomar ese tipo de decisiones y hasta qué punto va a generar menos errores. Yo creo que los modelos están evolucionando vertiginosamente, todo lo vemos, todos los días sale un nuevo modelo, el que era súper guau ayer, entonces ahora ya no es porque es el otro, y siempre tiene mejores prestaciones, mejores capacidades, pero hasta hoy, a la fecha, la intervención humana sigue siendo vital en todo el proceso de uso de estas tecnologías. Y también, y también, Adri, ahí creo que esa pregunta que hace Luis es muy pertinente, porque yo creo que nosotros como evaluadores tenemos precisamente la responsabilidad social de también hacer ese ejercicio crítico de si sí queremos seguir incentivando sistemas automáticos de inteligencia artificial que tomen las decisiones bajo una sombrilla que supuestamente ponemos como de moralmente neutral, ¿no? Y creo que a veces definitivamente la inteligencia artificial, por mucho que automatice y haga más eficientes ciertos procesos, se queda un poco atrás con respecto a generar ese componente humano que sigue siendo relevante y especialmente coge mucha fuerza en el campo en el que la aplicamos nosotros, ¿no? Evaluación de políticas públicas y de programas sociales, que como bien decía Adriana, pues es que las decisiones que nosotros tomamos directamente terminan impactando a seres humanos. La semana pasada, por ejemplo, el Papa sacaba una encíclica en donde uno de sus puntos claves es qué criterios precisamente vamos a utilizar para diseñar estos modelos. O sea, no es como que desarrollamos la inteligencia artificial y después decimos, lo hizo bien, lo hizo mal, está siendo injusto, está discriminando. No, o sea, la pregunta creo que es un poco más como epistemológica desde nuestro diseño de los instrumentos. Adriana, que directamente participó del diseño de una herramienta in-house de inteligencia artificial, sabe que esa calibración de parámetros desde que uno diseña el modelo debería de contemplar como primera prioridad el ser humano, ¿no? Y como tal creo que es muy importante que esos diseños de inteligencia artificial, tanto si se hacen in-house o como lo ha aplicado Gabriel Inuri desde el análisis cuantitativo y cualitativo, se haga sirviendo precisamente al ser humano. Em, digamos, de esta discusión creo yo que vale la pena un poco pues resaltar que a pesar de que ha avanzado mucho, si bien desde los últimos 6 años el desarrollo de la inteligencia artificial, el componente del pensamiento crítico humano sigue siendo relevante e indispensable, sobre todo para la evaluación en programas y política pública. Y ahí quería yo preguntarle un poco a nuestros expertos, em, digamos, si ustedes consideran o consideran em, que la inteligencia artificial de todos modos sigue generando un valor agregado que indiscutiblemente tenemos que seguir preservando en las evaluaciones que hacemos. Pero si quieren, antes de seguir con las preguntas, hay unas preguntas de los asistentes. Marcel Rojas nos pregunta respecto a Docu, Adriana, ¿cuánto tiempo y qué recursos, tanto financieros como no financieros, han invertido en su desarrollo? Bueno, Docu lo comenzamos a trabajar en 2024. Fue un proyecto, al ser un proyecto in-house voy a ser aquí transparente, pero le dedicamos 1 hora a la semana porque pues con
todo lo que tenemos que hacer, pues no había, digamos, como la forma de dedicarse medio tiempo o más tiempo. Era 1 hora a la semana que nos reuníamos con nuestro aliado, el equipo interno y a trabajarle. ¿Sí? Entonces, por eso nos demoramos un poquito. Estuvo en 2025, a finales de 2025 estuvo listo ya puesto en producción. Y la verdad, el dato financiero de dinero no lo tengo en este momento, eso lo tiene nuestra gerente técnica, efectivamente cuánto dinero invertimos, pero no fue mucho porque fue un tema, fue una colaboración efectivamente con nuestro aliado estratégico que allí nos salió, pues fue un tema más como de verdad colaborativo y nuestro tiempo. ¿Sí? Entonces, no fue, internamente no fue muy costoso para la firma. Y en relación con la ejecución como del modelo como tal, del consumo de tokens y eso tampoco ha sido significativamente costoso para los proyectos. Estamos hablando de pronto, en promedio, 1 giga de información te puedes estar gastando de 50 a $70 máximo, dependiendo pues de la dificultad para el procesamiento, pero es más o menos eso, entonces no es un valor muy significativo. De la plataforma de la Universidad de Zúrich, supongo que es la que me estás preguntando, ya paso el enlace. Gracias, Adriana. Y también para no perder el hilo, nos están preguntando cómo aseguramos que Docu no enviaba datos personales a OpenAI. Que ese fue creo que un punto crítico cuando se desarrolló la herramienta. Sí. Bueno, la información que se compartía con Docu, por un lado, era información secundaria, o sea, era muy de documentos de informes ya procesados con información agregada, de pronto informes semestrales, informes anuales que hace la entidad como de rendición de cuentas, ese tipo de documentación que llega. En todo caso, nosotros, antes de exponer cualquier información, sí verificábamos, por ejemplo, que no existieran bases de datos, que tuvieran información personal o que tuvieran información sensible. De todas maneras, cuando el cliente suele compartir información, también tiene como cierto cuidado en decir, bueno, esta información es secundaria y aquí es como pura base documental. Y cuando ya son bases de datos que se utilizan como de pronto para hacer contactos, para hacer recolección de información primaria, eso se trata aparte, eso no se ingresa, no tiene por qué ingresarse a Docu ese tipo de información. Entonces, ya casi que por defecto en los repositorios viene ya, generalmente es información pública, de informes pues de documentos técnicos, manuales, guías, normativas. Entonces no hemos tenido como la necesidad de anonimizar esa información, pero sí de todas maneras pues uno es consciente de tratar de ver si de golpe hay información por ahí de bases de datos que no debería pasarse a la fase de análisis avanzado. Eso por un lado. Y por otro lado, el uso pues al usar como es una herramienta propia que está la información está en nuestro repositorio corporativo de Google Drive, pues con todos los controles de acceso y de seguridad que nos ofrece Google. Y también aquí internamente no es que pues todo el mundo tiene acceso, sino solamente el coordinador del proyecto. Eso por un lado, y al usar la API de OpenAI, pues también ahí hay entre el proveedor y la persona que está siendo usuaria del servicio, pues hay un acuerdo de privacidad de información que ese data no se va a utilizar ni para entrenamiento del modelo, porque precisamente estás pagando un fee por el uso, ni se va a dejar en un repositorio público pues de acceso a cualquier persona que tenga el enlace o algo así. Listo, gracias, Adriana. Creo que si tienes 2 minuticos para responder la última pregunta, Carolina nos pregunta, ¿por qué tomar la decisión de desarrollar una herramienta propia cuando la oferta de opciones es tan amplia? Básicamente por las limitaciones. Nosotros, si bien pues Notebook LM es casi que de pronto es el más famoso del sistema RAC que permite hacer carga de fuentes, encontramos limitaciones con el uso de Notebook LM muy importantes. Por un lado, límite de 300 documentos por cuaderno, digamos, eso nos puede ayudar mucho si tengo 5, 10, 15, 20 documentos, pues uno lo puede usar, ¿sí? Pero si ya son miles de documentos como nos hemos enfrentado de verdad a repositorios de 7.000, 5.000 documentos, que es una locura.
Además, uno entra a esos repositorios y encuentra un montón de archivos comprimidos que al descomprimir eso vuelve y se va ampliando, ¿no? Entonces es básicamente por el límite de uso en las herramientas comerciales, lo otro también por temas de privacidad. Estamos más tranquilos procesando, por lo menos en esas dos fases de análisis básico y análisis avanzado, pues con nuestra herramienta porque estamos seguros de que está en nuestro entorno. Otro tema también es la reducción del riesgo en la alucinación. Yo personalmente he usado Notebook LM para algunos contextos y al hacer la verificación de los resultados me sorprendo de la cantidad de errores que se cometen con las afirmaciones y las conclusiones que te saca Notebook LM al analizar varios documentos. Digamos que al principio como escoba nueva barre bien, ¿no? Entonces como que en las primeras consultas te funciona perfecto y sí, pero ya cuando empiezas como a hacer la verificación de los resultados contra las fuentes pues originales, empieza a mezclar conceptos, a decir cosas que no son, a inventarse cosas. Entonces nosotros pues con Docu minimizamos ese riesgo porque Docu es más una herramienta de filtro. Es como para decir, de estos 7.000 documentos, concéntrese en estos 20, que ahí está la información que usted necesita. Entonces nos ahorra muchísimo el tiempo y nos extrae la información que es útil para el análisis. No es perfecto, evidentemente a veces saca información que no está muy relacionada, digamos, estos modelos no son tan precisos todavía que siempre que, mejor dicho, 100% funciona, pero sí es una ayuda muy grande como para hacer estos filtros iniciales y gastar menos tiempo en tratar de buscar en dónde está la información que necesitamos. Gracias, Adriana. Ahora un poco, digamos, virando un poco la conversación hacia la riqueza de estos ecosistemas de inteligencia artificial, quería preguntarle a los panelistas, pero empezando me gustaría con Gabriel, que sé que ha tenido una experiencia directa con este tema. ¿Cuál crees, Gabriel, que ha sido el valor agregado específico de la inteligencia artificial aplicado en tu caso, que han sido los análisis cualitativos? Sí, yo creo que eh, debemos partir como de algo que desde mi perspectiva fue como algo que derivó de esa conclusión que les contaba que tuvimos en el equipo Quali, y es entender que la inteligencia artificial no reemplaza lo que nosotros hacemos, sino que debemos preguntarnos cómo nuestros procesos están cambiando por la introducción de inteligencia artificial. Y pues cuál es ese valor agregado pues al incorporar la IA en esos procesos. Es decir, nosotros ya teníamos unos procesos estandarizados desde el análisis cualitativo, como les estaba contando, pero al integrar la inteligencia artificial, pues viene la pregunta de uno, ¿cómo cambian? Y dos, ¿cuál es ese valor que se está generando? Y porque creo que es importante como al momento de responder por ese valor agregado, porque es también resaltar el factor humano en el análisis cualitativo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos el contexto de la evaluación, porque nosotros tenemos el contexto del proyecto, de la política y del programa que estemos evaluando en ese momento. Y tenemos el contexto del contexto en el que esa intervención pues buscó generar un cambio, una transformación. Entonces esto nos lleva pues a pensar en, bueno, entonces, ¿por qué usaría? ¿Por qué introducir la IA en cada una de esas etapas? Igual yo ya tengo un proceso estandarizado. Em, yo creo que lo más importante ha sido justamente el poder repensarnos esos procesos que estamos realizando, eh, y sobre todo que una de las conclusiones es que ahora contamos con una suerte de interlocutor, de asistente y de apoyo en cada una de las etapas que nosotros realizamos. Interlocutor un poco entre comillas, porque creo que cuando nosotros hemos, o ustedes también lo sabrán, yo creo que todos hemos tenido la experiencia de hablar con ChatGPT, con Gemini y demás, pues es una conversación un poco extraña, pero al momento de estar haciendo el análisis de la información cualitativa, creo que tú tienes la oportunidad de tomar esa decisión de si la información que te está dando la IA es útil o no es útil.
pero te da una perspectiva y te da un marco de opciones mayor al que tenías antes, en el que generalmente pues uno buscaba la información y tú tenías que estar haciéndolo de una manera muy individual. Creo que la IA ahora te da como esa posibilidad de tener como más fuentes o más puntos de vista, un poco entre comillas también, para ese análisis. Y de igual manera, es evidente que nos está haciendo eficientes ciertos procesos. Hay unos procesos que nos está haciendo muy eficientes, un poco alineado con lo que decía Ari ahorita sobre el uso de Notebook LM. Eh, es el que, por lo menos en mi caso, yo he venido usando el último año para hacer esta construcción de información secundaria. Y digamos que si bien Notebook LM en ciertos momentos, por ejemplo, cuando tenemos 1000, 2000, 3000 documentos, incluso 10, 20, 30 documentos, puede empezar a tener ciertos errores. Cuando son pocos documentos, y esa es una experiencia que nosotros tenemos de otro proyecto que estamos cerrando también este mes, eh, podemos identificar información sumamente relevante que muchas veces y la mayoría de veces nosotros como analistas cualitativos de pronto no alcancemos a revisar y no tengamos el tiempo para hacer. Entonces, cuando uno usa Notebook LM con pocos documentos, en este caso fue un estudio que estamos haciendo, tuvimos que construir más de 20 cuadernos para esta evaluación, eran 120 documentos en total, pero cada cuaderno tenía 5 documentos. Y era muy útil el que pudiéramos de una u otra forma estar conversando con los documentos y eso nos permitió llegar a unos resultados, a unas fichas de información eh, que, digamos, eran mm, muy concretas y muy útiles para lo que teníamos como objetivo en este proyecto. Y que seguramente que al momento de haber hecho como la lectura de los 120 documentos, lograr condensar toda la información que teníamos en ese escenario hubiera sido muy complicado, hubiera sido algo como muy complejo y que en esa perspectiva, pues Notebook nos logró como hacer más eficiente ese proceso y condensar un montón de información. Entonces creo que en conclusión, pues es como ese proceso en el que tú puedes tener como a ese interlocutor, a ese asistente, a ese apoyo en cada uno de los procesos. Y pues la cuestión de la eficiencia. Yo, sin embargo, sí hago como un paréntesis un poquito pequeño y es que Atlas T trae como una suerte de inteligencia artificial, la cual nosotros hemos tratado de abordar y por lo menos yo traté de abordar, pero realmente no ha sido útil. Y esto va como muy alineado con esa pregunta que hacían ahorita sobre, pues sí, como esos problemas o problemas o como no éxitos que hemos tenido, por ejemplo, en los procesos de codificación de primer y segundo nivel. En parte ha sido porque la inteligencia artificial de Atlas sí no ha logrado responder a lo que nosotros necesitamos de análisis cualitativo. ¿Por qué? Porque muchas veces en el análisis cualitativo, la forma como se aborda, es decir, estos datos no estructurados se tienen que volver datos estructurados. Cuando tú haces ese proceso de lo no estructurado a lo estructurado, pierdes la capacidad de hacer una interpretación y un análisis de la información cualitativa como la hacemos desde una perspectiva cualitativa. Entonces, sí, siento que a veces, pues cuando tenemos estas nubes de palabra, por ejemplo, eso generalmente no nos dice mucho, ¿sí? No nos dice mucho saber cuántos adjetivos hay en una cita o en un conjunto de citas. Eh, entonces, creo que, bueno, como que hacía ese paréntesis un poquito como para responder como también esta pregunta que hacías ahorita, Cami. Eh, pero creo que yo estoy un poco alineado con lo que tú dices, la IA llega para quedarse y creo que la reflexión que hay que hacer sobre la IA pues es justamente eso, cuál es el valor que nos va a agregar y cómo nos va a cambiar los procesos que nosotros hoy día estamos haciendo sin inteligencia artificial. Gracias, Gabriel. Nuri, tú desde tu perspectiva, ¿cómo crees puntualmente que la IA genera un valor agregado? Es decir, antes hacíamos desde econometría miles de evaluaciones de impacto
con los métodos tradicionales. Pero ¿qué crees que es lo que valora el cliente hoy en día si uno además le incluye Machine Learning, por ejemplo, a las técnicas de evaluación de impacto? Ok, digamos, partiendo de lo último que mencionas, de qué valora el cliente, yo creo que el valor agregado ahí sería, como lo mencioné al principio, como hacer los ejercicios más robustos, ¿cierto? Que efectivamente lo que encontremos, lo que les digamos que encontramos, tenga mucha credibilidad, ¿cierto? Y más que estamos en temas de política pública, que con confianza se puedan tomar decisiones que al final terminan afectando a seres humanos, ¿cierto? Entonces, ese es como, partiendo de tu pregunta, el valor agregado que un cliente podría ver, ¿cierto? Ahora bien, el valor agregado de la IA ya en nuestros procesos internos, ¿cierto? Ya de evaluación a nivel, ya como investigador, es la automatización de procesos, ¿cierto? La IA para efectos de evaluación de impacto y de ejercicios cuantitativos, a diferencia de lo que acabo de mencionar Gabriel, que lo cual y sí tiene mucha interpretación desde el inicio, ¿cierto? En ejercicios cuantis, esa primera parte es muy, digamos, de códigos, eso fácilmente sí se automatiza con la IA. Digamos, si tú estás en Python y tienes ahí a Gemini al lado, tú le dices a Python, necesito hacer esto, y Python te arroja el código y tú copias y pegas y ahí te ahorraste un montón de tiempo, ¿cierto? Entonces, para mí, el valor agregado ya a nivel interno, ya como investigador, es que yo puedo automatizar la programación de todas estas rutinas de código, ¿cierto? Libero tiempo que necesito para análisis, tiempo que necesito para investigar, para ahondar qué más puedo hacer, para interpretar los resultados. Para mí ese sería el verdadero valor agregado. Además, como lo mencioné ya específicamente con el ejemplo de bosques aleatorios, digamos, cuando yo hace muchos años hacía el propensity, para poder darle credibilidad a esas estimaciones, yo siempre lo corría con bootstrapping, ¿cierto? Para afinar el tema de las estimaciones de los errores. Y pues quienes hemos programado y ejecutado estas líneas de código, eso toma muchísimo tiempo. Y si tienes una base de datos con bastantes registros e incluyes muchas iteraciones, y si le sumas que tu computador de pronto no sea el más pro, pues es tiempo que se queda ahí la máquina, tú quedas bloqueado, no puedes seguir explorando, ajustando parámetros, no, te quedas ahí, tienes que esperar que corra y si te encontró un error y se paró en la mitad del camino, pues ahí pierdes bastante tiempo que es valioso. Estas técnicas de, particularmente la de bosques aleatorios, corre de una, sin ningún problema. Tú la programas ya sea en R o en Python, le das a ejecutar y tienes el dato en cuestión de segundos, ¿cierto? Y no importa el volumen de información, lo hace bastante rápido. Entonces, para mí, ese es como el valor agregado de la IA, ya a nivel interno como, como investigador, y para el cliente, pues le da una mayor tranquilidad de los ejercicios que está, digamos, contratando y los resultados que está obteniendo. De acuerdo, Nuri. Sí, creo que definitivamente, si bien ayudan muchos procesos, de todos modos, digamos, el valor agregado tampoco puede ser como tan straightforward como se espera. Y siempre, de todos modos, hay que estar revisando, digamos, esas Claro, eficiencias que se logran optimizar. claro, como Em, mencionaba, es una caja negra que tú no puedes creerle 100%, tú tienes que ir guiándola. de acuerdo. Em, Adriana, sé que ya nos has contado un montón, por ejemplo, de las ganancias en eficiencia, pero quisiera que muy brevemente, en 5 minutos, nos contaras tú cómo crees, digamos, que precisamente se ha logrado como esa ganancia con la inteligencia artificial. Bueno, hay un tema en el que la IA está haciendo un aporte significativo en particular para procesos de, desde diseño de políticas públicas
hasta diseños de evaluaciones y la implementación de las mismas evaluaciones. Y es todo el tema de análisis sistémico, como de síntesis de evidencia, que pues sabemos que es un insumo clave para fundamentar y pues robustecer tanto los diseños de implementación de políticas como sus programas y las mismas evaluaciones. Aquí, pues, este tema de síntesis de evidencia sistemática es un método de investigación bastante complejo, ¿sí? Muy dispendioso, exige tiempo, es costoso. Y vemos que en esta línea, y al ser un pilar fundamental pues, del tema de políticas públicas, en esta línea pues ya hay varios avances de herramientas que son potenciadas con IA. Tenemos ejemplo de herramientas como Covidence, Distiller, SR, EPI, que ayudan a agilizar estos procesos de análisis, de síntesis de evidencias y información, análisis sistémico. Entonces, allí yo creo que la IA está haciendo un gran aporte para agilizar un proceso que, pues, históricamente ha sido difícil de completar. De hecho, en esa misma línea, el Consejo de Investigación Económica y Social del Reino Unido en 2024, creo que no fue exitosa la iniciativa por temas de fondos, pero era una iniciativa muy interesante de a nivel global empezar a tener un repositorio de evidencia de buena calidad sobre los problemas que aborda, los problemas políticos que aborda todo el logro de objetivos de desarrollo sostenible. Entonces ellos lo que querían era construir con mucha ayuda colaborativa de gobiernos y pues también con recursos, tener herramientas potenciadas con IA en trabajo colaborativo pues con investigadores expertos para ir produciendo como un mapa de evidencia, ellos llaman evidencia viva, ¿sí? De una manera más continua, más veloz y de mejor calidad, ¿sí? Y mucho y a menor costo. Entonces es una iniciativa muy interesante porque lo que ellos querían era como poder compartir esta información con gobiernos tanto nacionales como internacionales para que responsables pues, de la ejecución de proyectos y de diseños de política pública pudieran echar mano como de estas evidencias que ya están de alguna manera curadas y que están actualizadas para fundamentar más las decisiones en temas de política pública. Entonces, entiendo que el proyecto no logré encontrar como evidencia de los resultados o de los avances, pero me parece una idea muy, muy interesante en donde se puede aprovechar esta potencialidad para fortalecer el diseño y la evaluación de políticas públicas. Sí, de acuerdo, Adriana. Y creo que, digamos, como bien lo puntualizaban, creo que todos nuestros panelistas lo importante es saber utilizar la herramienta asertivamente. Eso me lleva un poco ya para ir cerrando nuestra discusión y dejar al final un espacio si hay preguntas adicionales. Digamos, toda esta discusión gira en torno a, tenemos esta herramienta a la mano, ahora es, digamos, accesible tanto económica como prácticamente a nuestros entornos de evaluaciones. Pero quisiera preguntarles, digamos, todo esto se trata de poder integrar las metodologías desde todas las perspectivas, ¿no? Quanti, quali y lograr como una aproximación mixta. Quisiera preguntarles cómo consideran ustedes que sería la manera más asertiva de incorporar este tipo de herramientas a nuestras evaluaciones, teniendo en cuenta toda la gama y el espectro que ya hemos visto de retos, de sesgos, de dificultades, pero también de ganancias en términos de eficiencia, en términos de poder utilizar toda la información, en términos también de poder abarcar, digamos, una mayor capacidad de procesamiento. No sé si Nuri quisieras comenzar ahí con ese aporte. Sí, claro que sí, Cami. ¿Cuál es la clave para integrar entonces asertivamente la IA en los ejercicios que hacemos de evaluación? Es saber, digamos, saber que como investigadores no debemos preocuparnos mucho, ¿cierto? Por el saber programar, en casos de evaluaciones de impacto ya propiamente, sino sencillamente saber qué investigar, hacia dónde dirigir nuestro estudio, hacia dónde ahondar, ¿cierto? Y tener a la IA como un asistente, por decirlo así, ¿cierto? Un asistente que te apoya en esas tareas para automatizar procesos, ¿cierto?
cómo la podemos integrar también para fortalecer las metodologías tradicionales, ¿cierto? No es necesario que todos sepamos el código, sencillamente sabemos en dónde aportar y fortalecer cada metodología, pues creo que así lo podemos integrar de forma asertiva. En evaluación de impacto es importante entender el porqué de los resultados, ¿cierto? La guía nos ayuda a corregir algunos problemillas por ahí que presenten esas metodologías, pero pues es potestad aún del ser humano como ese contexto, la interpretación. Entonces el rol es entender que la IA es solo una herramienta, es un asistente que te ayuda. El investigador siempre debe ser la cabeza, el que tiene el marco teórico, ¿cierto? El que puede diseñar y definir eh, hacia dónde llevar el estudio. Y pues obviamente, a pesar de tenerse la IA como asistente, siempre hay que hacer validaciones, así como cuando tú tenías alguien que te apoya en tus investigaciones, siempre había que hacer chequeos, especialmente al inicio con la IA es igual. Mientras entrenas los modelos, se hacen chequeos, se hacen validaciones para poder confiar un poco más en los resultados que te está arrojando. De acuerdo, Nuri. Y yo creo que esos chequeos y esas validaciones que precisamente mencionas al final deberían de estar muy centradas en en esta etapa, digamos, del proceso de maduración de la inteligencia artificial, en verificar que de alguna manera la información sea transparente, que no haya discriminación de ciertos grupos, especialmente porque estamos hablando de contextos de desarrollo. Y creo que toda la discusión, como bien también lo puntualiza ahí en el chat de la sesión, Luis, va a girar muy en torno y a coger más relevancia respecto a la ética y el uso de este tipo de herramientas. Entonces, además de mantener el criterio técnico, creo que se hace especialmente relevante en nuestro caso, que evaluamos políticas públicas y programas sociales, la evaluación de la ética, digamos, y la reducción o si se puede la eliminación total de los sesgos que de alguna manera terminarían perpetuando estas inequidades que ya de por sí existen en estos contextos de desarrollo. Adriana, no sé si nos quieras contar también desde tu perspectiva, cómo consideras que sería la manera más asertiva, tú que ayudaste a desarrollar este sistema in-house dentro de econometría, cómo podría ser la manera más asertiva de nosotros incorporar la IA en los métodos mixtos de evaluación. Bueno, pues Cami, yo quisiera aquí ampliar un poquito más el espectro y hablar un poco más de temas de gobernanza en el uso de la IA, que es un tema que aplica a todo tipo de organizaciones, tanto organizaciones que desarrollan herramientas potenciadas por IA, tanto para las personas que usan estas herramientas para tomar decisiones, tanto para entidades como nosotros que usamos estas herramientas para hacer análisis y de pronto generar conclusiones y recomendaciones. Digamos, esto abarca todo el ecosistema de entidades y personas que la utilizan de alguna manera a nivel pues, corporativo. Entonces, y pues también de gobiernos. Entonces, el tema de la gobernanza de la IA está empezando ya a emerger con más fuerza precisamente por todo el tema de dilema ético, de seguridad, de derechos humanos, de privacidad. Y aquí, afortunadamente, pues no estamos en ceros. Desde el 2019 hemos tenido, empezando como a ver pronunciamientos de entidades, pues, entidades internacionales que empiezan a lanzar o a emitir documentos y recomendaciones sobre cómo los aspectos que hay que tener en cuenta y lineamientos para incorporar esta tecnología en nuestra cotidianidad. Tenemos, por ejemplo, los principios de la OCDE que salieron en 2019. Está también la UNESCO, que en 2021 sacó su documento de recomendaciones sobre la ética de la inteligencia artificial, que es un documento bien interesante, extenso, pero que habla mucho del uso responsable de la IA, y yo creo que ahí es donde está el reto. Y como decía bien Luis en el chat, el tema ya no es tecnológico, el tema es ético, porque la herramienta está, es poderosa y tiene una potencialidad enorme, pero ahora el asunto de fondo es la responsabilidad que nosotros como usuarios tenemos sobre su uso. Y es un tema que no se puede delegar. O sea, yo no puedo generar un análisis hecho todo por IA, copy-paste, cambio algunas palabras como para que no se note tanto y sale. Y si algo sale mal o si hay consecuencias
complejas por no tener un uso ético y responsable de la IA, pues yo no le puedo decir es que la culpa es de la inteligencia artificial. La responsabilidad siempre va a caer sobre el humano que la utiliza. Entonces, ahí es donde está, digamos, el centro de este tema y de este debate, que es todo el tema ético. Y ahí también, pues, entran los mecanismos de gobernanza, que si uno está bajo una entidad y hay unas políticas claras de uso, para qué se puede usar, para qué no, ¿cierto? La identificación de los riesgos, pues todo eso va a ayudar a que este uso de estas tecnologías pues sea un poco más acotado y con mayores garantías de que se está haciendo un uso responsable. También, aparte de la UNESCO, pues ya hay normas, está el estándar IEEE 7000, que está orientado más a un tema de ingeniería de valores, que es cómo implementar la visión de valores humanos en el diseño de sistemas de información. Ya tenemos la ISO 42001 que salió en el 2023, que esa ya te da toda la herramienta pues para hacer un sistema de gestión de inteligencia artificial con todos los juguetes, o sea, seguridad, ética, transparencia, gobernanza, que pues son temas claves que tú puedes de acceder como a la normativa y ver cómo las guías que debes tener en cuenta para implementar una gobernanza para la inteligencia artificial en las organizaciones. En temas de riesgos también hay adelantos. Tenemos el marco de gestión de riesgos de inteligencia artificial que publicó el Instituto Nacional de Estándares de Tecnología de Estados Unidos, que es un documento público de uso voluntario que también las entidades pueden tomar como referencia para poder mapear los riesgos, hacer una gobernanza de los riesgos, medirlos, gestionarlos. Entonces tenemos herramientas, la Unión Europea ya tiene su ley de la IA que ya tiene sanciones, obligaciones, o sea, ya es vinculante con las entidades que tienen alguna relación con inteligencias artificiales y que tienen como vínculos directamente con la población de la Unión Europea. Allí ya hay sanciones, ¿sí? Entonces vamos evolucionando y yo creo que estas herramientas que han tenido un trabajo muy importante por detrás de participación de muchas personas, pues son una buena base para que nosotros tengamos lineamientos para poder adaptar todos esos referentes a nuestro contexto actual en cada una de nuestras organizaciones. De acuerdo, Adriana, y muchas gracias por traer a colación el tema de la gobernanza, que es fundamental y creo que uno de los top of mind en el tema de inteligencia artificial. Ya se nos está acabando el tiempo, entonces quería aprovechar estos últimos minutos para, digamos, cerrar un poco la discusión del panel y generar algunas conclusiones alrededor de la conversación que hemos tenido hoy. Lo primero es identificar que la inteligencia artificial definitivamente se está convirtiendo en una herramienta imprescindible en la evaluación de políticas y programas sociales. Es posible incorporarla en los métodos mixtos de nuestras evaluaciones y como bien lo han puntualizado nuestros panelistas desde diferentes tipos de perspectivas, cuantitativa, cualitativa, lo que se ha podido observar es que de manera general hay una ganancia en capacidad, hay una ganancia en términos de tiempo, pero también en términos de eficiencia de costos. Y asimismo, digamos que por los lados también nos permite un tema de competitividad, ¿no? Adriana mencionaba la capacidad también de incorporar, por ejemplo, análisis en diferentes idiomas, también la capacidad de ampliar, digamos, cuando se hace una adaptación in-house, de ampliar la capacidad de, por ejemplo, de análisis documental. Esto es fundamental, por ejemplo, en evaluaciones institucionales o en evaluaciones, digamos, de procesos. Y de alguna manera la inteligencia artificial está mejorando, digamos, las evaluaciones que podemos realizar. El verdadero reto, como bien lo puntualizaron también nuestros panelistas, está en seguir garantizando que hay un criterio técnico detrás de quien aplica la inteligencia artificial para garantizar no solamente, digamos, la rigurosidad que siempre se ha mantenido desde el análisis cualitativo, desde el análisis cuantitativo, sino además también para poder garantizar los principios éticos y la protección de los datos que pues tenemos que suministrar a la inteligencia artificial antes de pues que ella pueda hacer como ese primer análisis que nos apoya en las evaluaciones. De esta manera, la manera, digamos, más asertiva que podríamos tener para poderla incorporar digamos, en los procesos de evaluación desde los diferentes contextos globales em, que nos enfrentamos hoy en día,
implican que seamos capaces de incorporarlo, manteniendo, digamos, el criterio técnico de los evaluadores, manteniendo, digamos, una rigurosidad detrás de cómo se le pide a la inteligencia artificial, digamos, todo lo que tiene que ver con el diseño de prompts, saber, como bien puntualizaba Nuri, por qué, cómo y para qué la vamos a utilizar. Y también garantizar, digamos, la fidelidad de la producción de la evaluación que se genera, como bien puntualizaba al final Adriana. Con todo esto, pues, queremos dejarlos con la inquietud en la discusión acerca de hasta qué punto nosotros podemos querer seguir automatizándolo todo y hasta qué punto también queremos que esos nuevos sistemas de inteligencia artificial que diseñemos para la evaluación de políticas públicas concretamente, debemos, digamos, pensar que se debe hacer 100% automático, un poco como hacia lo que busca el proyecto API que nos contaba Adriana de la Universidad de Zurich, o si debemos replantearnos, digamos, el objetivo de estas nuevas herramientas que estamos generando para que estén al servicio, digamos, del ser humano, ¿no? En últimas, todo esto lo estamos haciendo para poder mejorar las vidas humanas, para poder generar el desarrollo, y si no, y si la herramienta, digamos, de alguna manera se desvirtúa de su objetivo, pues podemos estar generando un daño colateral no planeado. Dale, Gabriel. Sí, es que yo también quería agregar algo que también me parece como muy importante sobre esta última pregunta, que creo que es una reflexión eh, de este último año, como integrando todas estas herramientas de inteligencia artificial, y es que no empezamos de cero, o sea, hay todo un conjunto de conocimiento construido de manera previa, y esto es algo que yo he aprendido un montón en econometría cuando nosotros hacemos la construcción de propuestas pues para ganar proyectos, y hay todo un proceso de construcción de conocimiento que ya está y que no debemos prescindir de él, porque la IA no estamos inventando la rueda con la IA, ya tenemos todos unos procesos previos construidos y la IA entra a engranar con estos procesos que ya tenemos. Entonces creo que también es una cuestión de saber desde qué foco nos estamos parando y cuáles son las gafas que nosotros estamos teniendo al momento de aproximarnos y de mirar pues el uso de la inteligencia artificial. Y yo creo que eso va, y con eso cierro, es una pregunta que a mí también me está quedando últimamente sobre el uso de la inteligencia artificial, y es que muchas veces entramos a una lógica de producir por producir y entonces somos más productivos, y entonces ahora yo no escribo una página, sino que escribo 6 páginas, 10 páginas, 11 páginas. Creo que la reflexión ahí también va orientada a pensar cuál es ese equilibrio real y si nosotros realmente por ese afán de ser más productivos debemos hacer ese uso un poco entre comillas abusivo de la inteligencia artificial. Gracias, Gabriel. Que en últimas, además de todo, por querer hacer más, por hacer, terminamos gastando otro tipo de recursos naturales, que eso también es una discusión en la cual podríamos gastarnos otras 2 horas, cuánta agua y cuánto recurso, digamos, de la tierra estamos terminando gastando por gastar, ¿no? Bueno, a todos, muchas gracias. Sí, muchas gracias, Marta y Ricardo. Abrimos el espacio a preguntas y adelante. No sé, Marta y Ricardo, si quieras ahí abrir tu micrófono y te escuchamos. O si quieres escribirnos por el chat, también está bien. Dale, Carolina. Muchas gracias a María Camila y a todos que nos hicieron este panel súper interesante. Yo más que una pregunta tengo es una reflexión porque oyéndolos, hay claramente, hablaron de la responsabilidad del evaluador, de la ética del evaluador. Nuri, por ejemplo, habló mucho del criterio, ¿no? De cuando usas la IA como un asistente, pero me hace también pensar un montón que tal vez todos quienes estamos aquí oyéndoles, pues somos de una
de una generación que no crecimos teniendo la IA, sino que aprendimos a llegar a como de una manera, a llegar a la solución de los problemas de una manera diferente, ¿no? A través de la reflexión, de la investigación, de la búsqueda de los errores, lo que Nuri decía, de miles de horas sentados haciendo programación. Pero sí me surge la inquietud de, ok, el presente, digamos que hay mal que bien lo tenemos controlado con todos esos criterios y esos parámetros éticos, pero ¿qué va a pasar en el futuro? O sea, ¿qué pasará con los nuevos evaluadores que están aprendiendo bajo una lógica completamente diferente? Que no tienen un poco ese chip que se le prende a uno y le dice, hey, no para, ¿no? Para un segundo, ojo con la ética, ojo con lo que estás produciendo. No sé, pienso, usamos la IA como un asistente y varios de ustedes lo repitieron, pero nosotros también en algún momento fuimos asistentes de investigación y sabemos lo que implica hacer eso para llegar a tener un criterio diferente como expertos o como especialistas o como metodólogos, ¿no? De verdad no es una pregunta, sino más una reflexión de, bueno, ¿y cómo será el futuro de la evaluación bajo unos analistas que hoy en día se están saltando esa etapa de ser analistas porque tienen un montón de herramientas para facilitarles el análisis, ¿no? No sé, es como algo que me genera así, un poco de conflicto. Muchas gracias. Gracias, Carolina, a ti por la reflexión, completamente de acuerdo, especialmente porque en la medida en que pase más el tiempo, ya cuando las nuevas generaciones nacen con la IA ya creada y crecen en medio de la IA, el pensamiento crítico cada vez se va a hacer más difícil de desarrollar. Gabriel, ¿tenías una cosa por decir? Sí, es que esa pregunta me gusta un montón porque siento que hay que ver un poco también la conexión del conocimiento que nosotros también estamos construyendo en este momento como evaluadores, que siento que eso es lo que le va a llegar a las futuras generaciones de evaluadores. Y es, eh, creo que esa frase del asistente, creo que pensándolo bien, creo que uno al hacer uso de la inteligencia artificial como asistente, pues la usas un poco según tus necesidades, pero también conforme lo que tú aprendiste cuando fuiste el asistente del asistente. Y creo que es ese conocimiento que nosotros estamos construyendo hoy día sumamente valioso y sumamente importante para las generaciones que vengan. Y creo que ahí es un poco como esa mirada al futuro también es lo que nos invita a mirar qué estamos haciendo hoy en día, porque seguramente los evaluadores dentro de 10, 15, 20 años van a hacer todo su trabajo con las bases que nosotros estamos construyendo hoy en día. De acuerdo, Gabriel. De acuerdo, importantísimo ponerlo ya sobre la mesa, como tú dices, desde nuestro rol de evaluadores. Em, Amalia, no sé si quieras encender tu micrófono. Muy buenas tardes desde Chile, muchísimas gracias, excelente este panel y la iniciativa de Hey Local en este proceso, muchísimas gracias, les felicito por el tema y por los avances y por toda la información. Lo que quiero plantear acá es más una reflexión. Eh, la, la evaluación de políticas públicas, por su naturaleza, es interdisciplinaria. Y desde ese mismo enfoque es recomendable ver la aplicación y la incorporación de la inteligencia artificial dentro de la evaluación de las políticas públicas. Es un poco un tema que también estoy trabajando, doy clase en la USACH, en la Universidad de Santiago de Chile, en evaluación de políticas públicas y estamos precisamente hablando sobre esto. Em, y y hasta ahora, y de hecho la conversación se ha desarrollado, es usar precisamente la inteligencia artificial con algunas soluciones de mercado como asistente, ¿no? Pero el rol de la inteligencia artificial ya tiene hoy en día bastante desarrollado en otras áreas, diferentes roles, agente, autónomo. Hay muchísimos roles que ya existen, ¿no? Y claro, por la complejidad que tiene la evaluación de políticas públicas en cada una de sus etapas, en cada uno de sus procesos y en cada una de sus técnicas y en cada una de sus metodologías, por esa característica multidisciplinaria, es que o sea, estamos hasta ahora utilizando la inteligencia artificial como asistente en tareas, en etapas, en procesos y haciéndolo más eficiente. ¿Ok? Entonces,
Lo que sí invito, porque yo creo que es el área lo que nos viene como un desafío ahora, porque yo creo que ya existen suficientes herramientas de mercado, para llamarlo así, como asistente. Ahora viene el rol, por ejemplo, la iniciativa que habló Adriana, el rol de trabajarlo como o agente o como autónomo, ¿no? Y qué tantas iniciativas podríamos nosotros trabajarlo allí. Y ahí sí necesitamos ver la mirada de los ingenieros, porque estamos muy dominados por el área de las ciencias sociales, de la ciencia de economía, econométrico. Yo también soy economista. Entonces, está como muy dominado. Entonces, es muy interesante cada vez que yo voy a foros de inteligencia artificial donde hay pocos economistas, está lleno de ingenieros, está lleno de ingenieros eléctricos, está lleno de otros que no somos nosotros los economistas o los que estamos en ciencias sociales, con un background cuantitativo, y empezamos a escuchar soluciones que ya están aplicándose en otras áreas y que se pueden aplicar y traerlas a las ciencias sociales y económicas. Bueno, ahí empiezan a abrirse las oportunidades. Esa es mi invitación, dentro del área de la investigación, de lo que estamos haciendo en la universidad, es abrirnos a ser más multidisciplinarios, en este tema también, igual en la inteligencia artificial. Importantísima la reflexión, Amalia. Muchas gracias. La verdad es que sí, nosotros también hemos venido descubriendo desde econometría, por ejemplo, que hay herramientas que ya se incorporan desde áreas de marketing, desde área de ventas, que es, por ejemplo, el procesamiento de imágenes, de audio, y esas son cosas que serían muy relevantes incorporar adentro de la evaluación de políticas públicas, que precisamente nos permiten como ampliar la capacidad de insumos para analizar, pero que, como tú bien dices, por ahora recaen sobre otro tipo de profesionales que los economistas o los antropólogos o los politólogos aún como que no lo hemos contemplado. Pero como tú dices, lo importante es mantener una perspectiva abierta y desde el foco interdisciplinario que nos demandan las evaluaciones en políticas públicas y en programas sociales. Muchas gracias de verdad por la reflexión, Amalia, y por asistir. Nuri, no sé si tenías también la mano alzada. Sí, sí, Cami. Es un aporte ya final que, digamos, vino a mi cabeza a raíz de estas últimas intervenciones. Leía yo hace un par de semanas en un artículo cómo la IA va a influir, digamos, precisamente en formaciones, digamos, lo que decía Caro de qué será la vida de los investigadores en un futuro, ¿cierto? De los que vienen ya con la IA súper insertada en su quehacer. Entonces, en este artículo decía que definitivamente estos nuevos desarrollos están haciendo o van a hacer que cambien temas de formación. Entonces ya, y de hecho se veía, mostraban datos ahí en las universidades en Estados Unidos, cómo los egresados, en dónde, bueno, si están consiguiendo empleo y en dónde y cómo. Y hay evidencia como ya temas o el empleo para temas específicos ya de codificación, por ejemplo, en temas cuantitativos empezaba a caer, pero empezaba a incrementarse ya aquellas disciplinas más asociadas con el pensamiento, filosofía, sociología, psicología, ¿cierto? Entonces, la IA va a llevar a que el investigador vuelva como a esas raíces de pensar, ¿cierto? De plantear esas preguntas de forma correcta, ¿cierto? La IA es una herramienta que te ayuda a, digamos, a no enfocarte en unas cosas, sino ir hacia otras que te lleve a pensar un poco más. Era eso, Cami. De acuerdo, Nuri. Y eso empata mucho, digamos, con lo que, digamos, sacó el Papa la semana pasada, la encíclica. Él hace mucho énfasis en lo que es el humanismo, ¿no? Creo que definitivamente ahora que nos volvemos paradójicamente menos humanos, cobra más relevancia el plantearnos la importancia del ser humano como el centro de todas las herramientas que nosotros diseñemos. Bueno, no sé si hayan otras preguntas o ya podemos dar cierre a nuestro panel. Muchas gracias a todos por la asistencia y recuerden por favor registrar su asistencia y así podemos mandarles, digamos, información referente a la charla. Recuerden que también en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram,
En LinkedIn van a poder encontrar la grabación por si quieren repetirla o repasar algunas de las discusiones de este espacio. Muchas gracias a todos y que tengan excelente tarde. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Chao, que estén muy Feliz bien. tarde. Muchísimas gracias. Chao.